Lo prometido es deuda y en la mañana de hoy para nosotros es un gusto y un placer contar con la presencia del señor embajador de Israel en Panamá, doctor Reda Mansour, un hombre muy dinámico que ha estado al frente de la embajada hace varios años y que ha hecho cosas muy interesantes. Pero hoy le queremos dar la más cordial bienvenida, disculpándonos porque el domingo es su día de descanso. Señor embajador, muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos y disculpe que le estamos robando tiempo en su mañana de domingo. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. Finalmente conseguimos en esta época complicada charlar poco, conversar. La verdad, gracias para tenernos en su programa. Señor embajador, pues es un gusto volverle a tener en estos micrófonos. Siempre es grato su compañía, el que nos comparta noticias e informaciones interesantes de ese país tan especial para Panamá y para muchos países de América Latina, como lo es Israel, que evidentemente tiene cosas siempre interesantes que contarnos. Señor embajador, hace pocos días se firmó un acuerdo entre Israel, Emiratos Árabes y Bahrein, no sé si es Bahrein, usted me corregirá, pero es un acuerdo histórico. ¿Por qué se le ha calificado en la prensa internacional como un acuerdo histórico y qué ventajas tiene, tanto para Israel como para los países firmantes? Sí, bueno, son noticias muy lindas, la verdad, para todos nosotros. Como sabemos, nuestra región es una región con muchos problemas y violencia. Ya podemos decir casi 100 años de guerra, muchos países inestables. Y cada vez que sale una noticia positiva de acuerdos de paz, de cooperación, necesitamos ser muy felices. Hay que recordar que ya casi 30 años no avanzamos en el proceso de paz. Hasta hoy firmamos solo 2 acuerdos con nuestros vecinos en Jordania y en Egipto, mas quedan 20 países árabes que todavía no tienen acuerdos de paz con Israel, aunque parte mayor de ellos no tienen fronteras con Israel y la verdad no tienen razón porque estamos en una situación de conflicto. Con el país del Golfo, lo que es diferente es que con Jordania y Egipto había memoria muy dura de guerras y violencia entre los dos lados. La gente tiene memoria de guerras difíciles, mucha gente murieron en estas guerras, así que avanzar y crear situación de normalidad entre los países había muy difícil y todavía es un desafío grande. No hay muchas relaciones entre los pueblos, entre Israel, Jordania y Egipto. Sí hay con liderazgo político, con el parte económico, poco, más no hay la normalidad que creemos que llega algún día. Con este acuerdo nuevo de paz, es un acuerdo por la primera vez con países árabes que no tienen este tipo de memoria histórica, no tienen fronteras en Israel, así que no habían guerras o violencia entre los dos lados. Y por esto podemos ver, es increíble ver los videos que están saliendo de Israel y de los Emiratos y Bahrein que afirmaron los acuerdos. Los pueblos están creando música, están creando canciones, videos para saludar uno a otro. Están esperando a cuánto va a pasar esta epidemia y podemos abrir las fronteras para que un lado quería visitar al otro lado y comenzar a tener relaciones culturales, económicas, científicas. Y es importante porque va a dar un modelo diferente de convivencia entre Israel y países árabes, que todo el mundo puede ver, israelíes en el Golfo haciendo todo lo que gustan hacer de negocio, de disfrutar turismo, cultura, y también mucha gente del Golfo que ojalá van a venir a Israel y ver la vida de nuestro país, lo que tenemos para ofrecer a toda región. Y es la importancia de estos acuerdos nuevos.
Creo que también, señor embajador, y me corregirá si estoy equivocado, que la importancia que tiene a nivel internacional, creo que está dada por el hecho de que en esta firma, pues estaban, entre otros, el ministro de Relaciones Exteriores de Bahrein, Abdulatif Al-Sayani, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed. Ellos estuvieron allí participando en la firma de los acuerdos llamados Acuerdos de Abraham. ¿Por qué se llaman de Abraham? Curiosidad mía, ¿no? Sí. Bueno, hay la verdad que es algo increíble, que al final tenemos los dos pueblos, árabes y judíos, en una manera el mismo padre de las dos naciones. Abraham es una figura muy importante en la Biblia, que todos los judíos, musulmanes, cristianos de nuestra región crean en Abraham. Es el padre de las dos naciones. Y para nosotros siempre Abraham simboliza que un día vamos a redescubrir esta historia común y entender que todos llegamos del mismo raíz y no hay, la verdad, ninguna razón para continuar este conflicto que ya pasó 100 años. Yo trabajé en alguna época en ministerio en Israel, en la Cancillería. Estampas colombianas. A un proyecto que también puede ser, ojalá un día, realidad, que a hacer turismo en el camino de Abraham. Y esto significa porque Abraham vino de Mesopotamia, de Irak, pasó en Jordania, Siria, tal vez parte de Turquía, y vino al final a la Tierra Santa, Eretz Israel, donde fue su última casa. Y pensamos que puede ser un camino turístico, económico impresionante, que puede unificar muchas culturas, porque todos crean en Abraham. Abraham es el primero, primera figura, vamos a decir, en las religiones monoteísticas. Así que estamos enfocando en Abraham porque es algo común de nuestra historia y religión. Señor embajador, tengo varios oyentes que obviamente a través del WhatsApp nos acompañan permanentemente, le mandan muchos saludos. Está doña Catalina Rivera en la ciudad de Miami, don Pablo Uribe en la ciudad de Bogotá. Don Pablo le pregunta al señor embajador cuál es la posición o cómo ven los palestinos este tipo de acuerdo, que para ellos obviamente puede ser un poco no muy contentos van a estar con este acuerdo, y para ellos pues puede que socaven un poco la solución de los estados. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, bueno, lamentablemente la respuesta formal primera de los palestinos había muy dura contra los países que afirmaron acuerdos de paz con Israel, porque por muchos años los palestinos piensan que no hay que hacer relaciones de paz con Israel hasta que resolvemos el conflicto israelí-palestino. Yo pienso que esto siempre había un error muy grande, porque el conflicto no ayuda a la paz ayuda a la paz. Y lo que yo personalmente pienso es que con estos acuerdos de paz, cuando hay normalización entre Israel y los países árabes, esto va a ayudar mucho a resolver el problema con los palestinos. Porque cuando creamos dinámica positiva de cooperación económico, científico, cultural, la gente también, los pueblos van a ver que las cosas políticas no son las cosas más importantes. Y hay en la vida muchas otras cosas mucho más importantes de la política. Y este pensamiento antiguo palestino, que todo el mundo árabe necesita esperar hasta que resolvemos el conflicto israelí-palestino, lamentablemente no llevó ningún resultado. Estamos en este conflicto 100 años
con este tipo de pensamiento. Así que yo entiendo su respuesta. Los palestinos tienen miedo que tal vez el mundo árabe va a olvidar a su situación y no va a ayudar a su independencia, mas parece es una falta muy grande de los palestinos. Al final, después de 100 años de independencia de Israel, hay todavía en Israel, en Cisjordania y en Gaza, casi 6 millones de palestinos. Y ellos algún momento van a conseguir su independencia, mas necesitan ser más flexibles, entender que el mundo cambió sin cooperación con Israel y sin llegar a procesos de paz de verdad con Israel. Es muy difícil en esta tierra pequeñita construir dos estados para Israel y los palestinos. Necesitamos mucho más cooperación. Desde aquí yo pido a los palestinos, a los líderes, entender que la paz es más importante para ellos de la guerra y el conflicto. Y los países árabes no necesitan esperar para que nosotros resolvemos nuestro conflicto. El opuesto, hay que avanzar, hacer paz entre Israel y todo el mundo árabe, y cuando avanzamos en esto, creamos normalización entre Israel y los árabes, vamos a ver también un acuerdo de paz entre Israel y los palestinos. Señor embajador, le saludan desde la ciudad de Nueva York la señora Sara Wasserman. Le manda saludos. Ella es una panameña que vive en Nueva York. Y voy a tratar de resumir el mensaje que nos envía a través del WhatsApp. Lo manda a saludar, le manda saludos, pero también comenta que, entre las cosas que comenta, dice que Israel ha sido un país que por muchos años o décadas ha estado buscando la paz con los considerados enemigos, y que este es un paso importante en la búsqueda de esa paz de la región. También resalta ella el hecho de que Israel haya logrado una negociación con estos países, porque muestran o se muestra que sí se puede lograr un acuerdo entre países antagónicos por las razones que sean, y para ir buscando una paz integral en la región. Estoy tratando de resumir un poco el mensaje que ella le envía a la señora Sara. Gracias por acompañarnos siempre. Y también quería agregar, señor embajador, que de todas maneras Emiratos Árabes y Bahrein, ellos sí hablaron sobre el tema de Palestino, y dijeron que sus naciones no están abandonando el pueblo palestino ni a su búsqueda de declarar un estado en Cisjordania y la Franja de Gaza. El ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos dijo que gracias por elegir la paz y detener la anexión de territorios palestinos. Eso dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes. Yo creo que me parece a mí percibir como un ambiente favorable a que se logre una paz mucho más amplia en la región. Puedo estar equivocado. El experto es usted, mi querido embajador, porque usted es un muy experimentado diplomático, estudioso. Para la audiencia fuera de Panamá, además, tenemos a un poeta con nosotros, ¿no? Un poeta que tiene amplio reconocimiento en Israel. Así que, pues, no sé si usted lo ve igual, señor embajador. Sí, la verdad yo tengo esta visión un poco diferente sobre las cosas que están pasando entre Israel y el mundo árabe, porque soy árabe, soy ciudadano árabe de Israel, druso. No soy ¿Por qué nos judío. explica, por favor, cómo es eso de que es árabe israelí? Porque mucha gente va a quedar un poquito confundida. Para que nos amplíe el concepto, por favor. Sí, la verdad, mucha gente tiene falta de conocimiento sobre Israel, porque muchas veces hablamos sobre este tema que Israel es un país judío. Israel es un país judío en el sentido que es el territorio histórico del pueblo judío, mas esto no significa que todo el mundo que vive en Israel es judío. La verdad, claro, que tenemos minoría muy grande de 20% de árabes adentro de Israel. Son israelíes que tienen pasaportes israelíes, que
tienen representantes en el Parlamento, ministros en el gobierno, en la diplomacia. En diplomacia, embajadores, hay en el ejército en Israel, oficiales hasta general en el ejército que son de origen árabe, si es druso o cristiano o musulmano también. Mucha gente no conoce este cara de Israel, que es un país multiétnico, multireligioso, democrático, que las minorías están integrados en este país. Y la verdad, necesitamos hablar mucho sobre esta experiencia porque nuestra experiencia como árabes en Israel puede dar mucha esperanza para un futuro diferente entre Israel y el mundo árabe. Porque si podemos convivir adentro de Israel, integrar los dos pueblos, judíos y árabes, podemos también hacer lo mismo en el resto de nuestra región. Hoy en día en nuestras universidades en Israel, que son parte de las universidades mejores del mundo, hay más de 20% en algunos estudiantes árabes. En el Technion, que probablemente es la universidad técnica más importante del mundo, ahí con el MIT en Estados Unidos, con otras universidades de la primera línea. Hoy en día en el Technion hay más que 20% de estudiantes árabes israelíes, que es algo impresionante. Parte mayor de ellos son mujeres también. Así que yo siento muchas veces que en Israel estamos haciendo revolución social en la cultura árabe, porque sabemos que en el resto de nuestra región, en el Medio Oriente, la situación de los derechos de las mujeres es muy, muy difícil y no hay acceso a muchas cosas para las mujeres, no están integrados en la vida profesional y educacional de la región. Y en Israel en la comunidad árabe en Israel, llegamos a tener casi 70% de nuestros estudiantes árabes en Israel son mujeres. Es un cambio histórico impresionante y necesitamos hablar sobre esta experiencia porque los árabes también no saben qué es nuestra situación en Israel. Casi no saben que hay árabes en Israel también. Cuando yo visita países árabes, habla como embajador de Israel, normalmente la gente en el mundo árabe no entiende qué significa embajador árabe de Israel, que no saben que hay comunidad árabe en Israel. Así que es una experiencia muy positiva que para nosotros es un modelo de convivencia que necesitamos replicar en nuestra región. Nos parece muy interesante la aclaración y gracias por rescatarnos de las garras de la ignorancia en ese tema, estimado señor embajador, como siempre nos permite ampliar los conocimientos. Saludo cordial le envía a doña Catalina Rivera en la ciudad de Miami. Don Pablo Uribe está en Bogotá, Colombia. Y el don Pablo había comentado antes otras cositas, pero nos añade que es lamentable que en el caso Colombia, está comparando un poquito el tema de los acuerdos de paz en Colombia con este acuerdo que acaba de firmar Israel con estos dos países. Don Pablo, lo que pasa es que son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, el contenido que tengan los acuerdos de paz que acaba de firmar Israel y que seguramente seguirá ampliando esa paz, pues es un poquito diferente con el tema de los acuerdos de paz en Colombia, mi estimado don Pablo Uribe, en Bogotá. ¿Por qué? Porque este acuerdo es con un grupo violento, terrorista, narcotraficante. Aquí estamos hablando de acuerdos de paz entre naciones que han tenido diferencias y que están llegando a un punto de acuerdo de manera que puedan llevarse muy bien y, como decía el señor embajador, abrir pronto sus fronteras para tener, obviamente, una integración real, que creo que esa va a ser la meta, mi estimado señor embajador. Sí, bueno, la diferencia es que estos acuerdos de paz son con países. También otra parte interesante en este acuerdo que los países del Golfo son los países, especialmente el Emiratos Árabes, son países muy avanzados, con mucho poder económico,
y que están haciendo desarrollo del primer mundo, básicamente. El ingreso per cápita en estos países es el más alto del mundo y por esto los acuerdos de paz con Israel pueden avanzar muy rápido. Claro. La cooperación, ya por ejemplo afirmamos un acuerdo de hacer investigación común contra este tema del COVID. Ya estamos pensando cómo avanzar cooperación en temas de startups y tecnología. Esto no podemos hacer con algunos países árabes en la región, porque como sabemos, muchos de los países de nuestra región son economías tradicionales, todavía no tienen mucha tecnología, y es la importancia de estos acuerdos también, que los dos lados tienen nivel similar de desarrollo, y por esto las cooperaciones que podemos hacer son muy amplios. Señor embajador, de don Felipe Vergara en Santiago de Chile, le envía saludos y coincide con doña Isabel Beltrán en San José de Costa Rica, que nos está escuchando en este momento. A propósito de lo que usted mencionaba, el tema del COVID en Israel. Supimos que hay un nuevo confinamiento. ¿Cómo está el tema del COVID en Israel? Por favor, denos un pantallazo de cómo está la situación de Israel frente al COVID, por favor. Bueno, el COVID en Israel, como en todo el mundo, está pasando cambios muy interesantes y a veces nos da sorpresa cómo cambian las cosas. En Israel pasamos hasta la última época estos primeros meses con mucho éxito. Básicamente conseguimos pasar los últimos 7 meses sin cuarentena. Casi no había ningún cuarentena en Israel. Algunos días solamente en las primeras semanas. De manera general, yo visité en Israel hace un mes y había totalmente sorprendido. Llegué de Panamá, que aquí estamos casi 7 meses de cuarentena muy dura, muy cerrada. Ahí en Israel sentí que casi no hay corona, que todo el mundo... ¿Estuvo en las hermosas playas de Tel Aviv? Sí, la verdad no llegué hasta Tel Aviv. Yo vivo en el norte del país, en las montañas del norte, que son para mí el parte más lindo de Israel, porque son montañas muy verdes con parques nacionales, que el montaña llega hasta el mar y da imágenes impresionantes. Mi aldea queda en el mitad de uno de los parques nacionales más grandes de Israel, el parque de Montañas del Carmelo, y quedó ahí casi todo de mi tiempo en Israel. Y ahí no había casi ningún tipo de limitación. La gente había en restaurantes, cafés. El año escolar comenzó como siempre en el 1 de septiembre. Así que había mucho éxito en Israel y parece que esto da imagen muy problemático al pueblo que pensó que ya pasamos esta epidemia y no necesitamos tener más cuidado. Como le pasó a España y a Francia y a otros países, ¿no? Sí, es muy interesante que los países que tenían éxito en la primera etapa del COVID ahora tienen más problemas porque la gente no pasaron una experiencia dura y pensaron que no es un problema grande, y la verdad que sí, llegó a situación muy malo en Israel últimamente. Llegamos a 4,000 personas contagiadas cada día, que es muy alto. Y por esto, alto, sí, claro. Por esto hacemos cuarentena desde viernes, que va a pasar 15 días por la primera vez en los 7 meses. Y esto había también necesario en Israel porque en esta época, en estas 3 semanas,
tenemos parte del fiestas judías más importantes del año, donde mucha gente reúne en familias muy grandes, y por esto había necesario hacer cuarentena para que la gente no reúne en grupos grandes. Para evitar esa. Señor embajador, me disculpa un segundo, le pido que se quede con nosotros porque al regresar tenemos que hacer la pausa para irnos con la cadena Caracol de Colombia en directo vía satélite. Le pido que se quede con nosotros unos minutos porque vamos a conocer la faceta de poeta que me interesa y me gustaría que, y seguramente para muchos oyentes, que nos dé un poquito de la muestra de esa poesía tan alabada que sé que ha tenido excelente recibimiento en su país, pero que aquí no conocemos mucho, para que nos dé un pedacito de su inspiración. Enseguida regresamos con el señor embajador de Israel aquí en Panamá, aquí en Estampas Colombianas Panamá. Nos vamos en directo vía satélite con la cadena Caracol de Colombia, nuestra aliada estratégica. Las noticias más importantes de Colombia y el mundo en directo vía satélite con la cadena Caracol de Colombia por Estampas Colombianas. Quedan 56 kilómetros y todos los detalles, clasificaciones, análisis de lo que ha pasado en esta edición a través de Arena Caracol en www.caracol.com.co y en el canal de YouTube. Recibo el cambio, Chemitas, gracias. Eduard, ¿qué está pasando con el Masters 1000 de Roma? Ya hay 2 finalistas en el torneo de tenis de la capital italiana. El serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, venció al noruego Casper Ruud con parciales 7-5-6-3. También es finalista la rumana Simona Halep, número 2 del mundo, que se impuso a la española Garbiñe Muguruza con parciales 6-3, 4-6-6-4. A esta hora está arrancando en el fútbol internacional el partido Istanbul-Galatasaray. 0-0, primeros 2 minutos, es titular Falcao García, que viene de marcar doblete en el inicio del fútbol de Turquía. En Inglaterra, minuto 33, Chelsea y Liverpool empatan 0-0. Gracias, Eduard. Y en Caldas han creado un centro de atención de emergencias y seguridad para intervenciones en tiempo real. Explíquenos, Carolina Reina López. Se tendrían unidades de la policía, el ejército, la SIJIN, Cruz Roja, Defensa Civil y bomberos en un lugar donde se unen el sistema integrado de seguridad con la red de emergencias para la atención, entre otros aspectos, de la red vial y los problemas de conectividad que se puedan presentar. Félix Ricardo Giraldo, director de la Jefatura de Gestión de Riesgo en Caldas. Comunicación permanente vía radio VHF con las entidades, con los diferentes municipios del departamento de Caldas, el sistema de monitoreo de red hidroclimatológica y red del volcán Nevado del Ruiz, centro de monitoreo de todas las condiciones y variables hidroclimatológicas. Buscan poder orientar a la comunidad en caso de una emergencia en el menor tiempo posible para evitar mayores afectaciones y pérdidas de vidas. En el norte del departamento del Huila, la sequía ha dejado pérdidas millonarias al gremio cacaotero. Son más de 2.000 hectáreas las afectadas. Lizardo Moreno. Las fuertes sequías que se viven en el norte del departamento del Huila ha generado pérdidas para el sector de cacaoteros en esta región del departamento. Son más de 2.000 hectáreas que se han visto perjudicadas. Rafael Maecha, líder cacaotero. Casi 2.000 hectáreas de plantaciones porque hubo bastante temporada seca. Afectó también la cuestión de los vientos en el mes de agosto, que todavía hay ráfagas de vientos. Vale la pena recordar que son 4.200 toneladas anuales que se producen en cacao en el departamento, ocupando el 4º lugar a nivel nacional. Gracias Lizardo. En Paipa, en Boyacá, están de festival. Hoy cierra el tradicional festival del lago de la llamada capital turística. Norela Rodríguez. Homenaje al agua y al termalismo se desarrolla el Festival del Lago de Paipa de manera virtual, mientras poco a poco se va dando reapertura a las tradicionales piscinas termales y medicinales del municipio. Carlos Vargas, secretario de Cultura. Muestras artísticas alrededor de lo que es el lago también para mostrar a través de la virtualidad todos los parajes que nos ofrece este espacio y pues que los posibles visitantes del municipio sigan teniendo como referencia ese lugar tan bonito. Hoy habrá exhibición de esquí náutico, presentación de la Orquesta Sinfónica de Paipa, Banda Sinfónica Campesina, conversatorio internacional sobre innovación gastronómica, y todo esto se transmitirá a través de las páginas y plataformas oficiales de la Alcaldía de Paipa. El gobierno británico no descarta endurecer en cuestión de días las restricciones sociales o aplicar confinamientos en ese país y en zonas concretas como Londres. Ante el repunte de casos de COVID-19, lo anticipó el ministro de Sanidad, Matt Hancock.
A esta hora 11:07, hay cielo parcialmente cubierto y predominio de tiempo seco en Bogotá. A lo largo de la jornada se prevén incrementos de nubosidades y también probabilidad de lluvias. Las noticias más importantes de Colombia y el mundo en directo vía satélite con la cadena Caracol de Colombia por Estampas Colombianas. Hoy estamos a su lado, acompañándonos en este momento difícil, del cual, a pesar de las pérdidas, las angustias y el dolor, saldremos adelante, encontraremos la manera de sanar las heridas y de lograr un mejor futuro para nuestras familias y para nuestro país. No importa qué tan grandes sean las dificultades, nuestro espíritu será más fuerte. Estampas Colombianas Panamá, siempre con ustedes. Colombianos y panameños somos tan parecidos, con tantas cosas en común: la gente, el idioma, la comida, el clima, la música, los problemas, las alegrías, las tristezas, pero sobre todo el amor por la patria. Colombia y Panamá, más que vecinos, somos hermanos, buenos hermanos. Estampas Colombianas Panamá es uno de los programas más antiguos de la radio panameña. 40 años ininterrumpidos diciendo la verdad. Acompáñenos en nuestro WhatsApp 6600-5066, a su disposición. Ya tenemos las 11 de la mañana con 9 minutos. Me permito comentarle a usted una noticia importante de la semana que acaba de concluir, y es que la ONU vinculó al régimen de Maduro con crímenes de lesa humanidad. El informe habla sobre el uso sistemático de la tortura y las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Nicolás Maduro y los ministros más importantes de su régimen están ya vinculados con posibles crímenes de lesa humanidad. Eso lo dijo una misión de la ONU al presentar un informe que recaba el uso sistemático de la tortura y las ejecuciones extrajudiciales en ese país, algo que ya sabíamos, que todo el mundo ya sabía, ¿no? La misión encontró motivos razonables para creer, dice el informe, que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolana han planificado y ejecutado desde 2014 gravísimas violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales, incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura, constituyen crímenes de lesa humanidad. Eso dijo la presidenta de la misión, Marta Baliñas, citada en este comunicado. Lejos de ser aislados, dice, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno, agregó la señora Baliñas. También Venezuela vive desde 2015, usted ya sabe, una grave crisis política que se hace más grave en 2019, cuando el líder opositor y titular del Parlamento, Juan Guaidó, se proclamó presidente encargado del país, luego de declarar que Maduro usurpó el cargo tras reelegirse con unos cuestionados comicios un año antes. Bueno, es que todo el ente electoral en Venezuela está en manos de Maduro, ¿no? Así que ahí no hay nada que hacer. Pero le quiero comentar que obviamente ya la ONU está metiendo mano en este tema, que es un tema bastante sensible, porque tiene que ver con toda la región. Y esto obviamente lo vive Colombia, que tiene frontera con Venezuela. Así que es una situación bastante sensible, bastante seria, y queríamos comentarlo aquí en Estampas Colombianas Panamá. Y a esta hora retomamos la charla amistosa, cordial e informativa con el señor embajador de Israel en Panamá, su excelencia Reda Mansour, que gentil y generosamente nos acompaña en la mañana de hoy. Ya hemos visto cómo él tiene una faceta extraordinaria como diplomático, como hombre conocedor de la política internacional, en fin. El hombre sabe todo el tema. Usted ya sabe, mi querido oyente, ya se dio cuenta. Pero resulta que, y yo no sabía, que también es poeta. Entonces, yo, obviamente, abusivamente, le quiero pedir al embajador que, por favor, nos muestre esa faceta tan especial que él tiene, relatándonos tal vez un poema o algo similar. Señor embajador, cuéntenos, por favor. Embajador, a ver si ponemos el micrófono. Por favor, puede abrir. Eso, gracias. ¿Estamos bien? Ahora sí. La poesía para mí había siempre otro vehículo de comunicar y dialogar con otras culturas, representar nuestra cultura también. El problema con poesía es que dicen que poesía es todo lo que perdimos cuando traducimos algo a otras lenguas. Cierto, Más cierto.
tengo una poema cortita que normalmente sí, yo sé que traducimos a algunas lenguas ya en inglés, portugués y español, y parece por su sentido espiritual la gente normalmente conecta con este poema que quería leer para nuestros amigos hoy, y espero que van a sentir este sentido de la espiritualidad que está en este texto que originalmente escribí en hebreo. El poema es El silencio entre las palabras. El silencio entre las palabras, que a diferencia de ellas no duda en dar respuestas, solo está presente ahí, envuelto en sencillez, sabiendo que es Él que les da sentido. El silencio de las palabras es la verdadera vida, a veces dubitativo y a veces indefenso, pero siempre tocando la gracia de Dios. Pues son palabras muy profundas, señor embajador. Yo creo que llaman más que todo a la reflexión, ¿no? Y, por supuesto, también a pensar más allá de lo simple. Pues, estimado señor embajador, como siempre, es un placer tenerlo aquí en estos micrófonos de Radio Panamá, de Estampas Colombianas, con el agradecimiento de siempre, esperando contar con su presencia más frecuentemente para que nos comente sobre su país. Y para cerrar, yo lo he visto a usted muy activo durante la pandemia. Su embajada ha estado pendiente de muchas cosas, han hecho una serie de donaciones. ¿Cómo ha sido ese trabajo con todas las restricciones que todos tenemos? Sí, bueno, nosotros la verdad seguimos trabajando toda esta época de 7 meses. Estamos trabajando en la embajada en cápsulas así para proteger nuestro equipo. Más sentí que es el momento en nuestra vida profesional y humana que necesitamos estar con el pueblo aquí en Panamá y demostrar nuestra amistad en cualquier tema que podemos. Israel es un país muy pequeño, no tiene muchos recursos, mas sentí que más que todo es algún acto simbólico, estar aquí, donar equipamiento para proteger contra el COVID a hospitales, a otras organizaciones públicas, donar paquetes de comida para diferentes comunidades en el interior que tienen más problemas económicos. Estar aquí activos, apoyando en cualquier tema que podemos. Organizamos también algunas reuniones virtuales entre los ministerios de salud, entre médicos de los dos países, para consultar, para que cada uno puede disfrutar de la experiencia del otro. Es un momento que todos necesitamos ser solidarios, buscar maneras de ayudar uno a otro, y no sentí que yo puedo quedar en casa sin ser activo con mi equipo aquí, demostrar para la gente que en este momento mundial difícil necesitamos todos estar juntos, trabajando, luchando, buscando maneras de salir de esta epidemia cruel. Y espero que las pocas cosas que conseguimos hacer sean un señal de amistad entre las dos naciones, y espero que cuando salimos de esta epidemia vamos a conseguir trabajando muy fuerte para promover más cooperación en cualquier tema que podemos, porque es al final nuestro trabajo como diplomáticos. Pues yo me tomo la vocería, por llamarlo así, y agradecerle al embajador y a su equipo de trabajo por la ayuda que puedan brindar y han brindado a los más necesitados, a los hospitales y a la gente que más necesita de esas ayudas. Embajador, con su generosidad seguramente se podrán aliviar algunas de las cosas más necesarias en estos puntos donde han recibido las ayudas de la Embajada de Israel
a través del señor embajador. Señor embajador, con el abrazo de siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Aquí en su casa está abierta siempre la puerta, la ventana y todo para que nos acompañe cuando desee. Siempre será bienvenido. Es grato siempre tenerle con nosotros. Con un abrazo y agradeciéndole su tiempo de domingo. Queremos desearle lo mejor y que Israel siga manejando el tema de la paz lo mejor que puedan, porque evidentemente entre más tranquilidad haya en la región, aunque estemos lejos, la paz es universal. Sí, muchas gracias. Todos necesitamos paz y solidaridad, así que gracias para su tiempo, para esta oportunidad y espero que nos vemos pronto. Esperamos verlo muy pronto, señor embajador. Un abrazo, muchísimas gracias y buenos días.